es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Les saludo en el nombre del Señor y demos gracias a Él por este nuevo día de vida que estamos comenzando, el día lunes. Y seguimos orando también para que el Señor vaya haciendo su voluntad en nuestras vidas. Por aquellos enfermos que todavía no se han recuperado. Bueno, tuvimos noticia que se recuperaron algunos por ahí. Esperamos que el Señor siga haciendo la obra con Gustavo, que ha tenido una buena mejoría. Ya sabemos que el Señor lo va a ir sacando poco a poco hasta salir de ahí de ese lugar. Nos pidió una oración por dos personas que Felipe Huerta de Vallenar y Ricardo Matamala de Santiago. Son dos personas que están con COVID-19. Nos pidieron la oración por ellos, primeramente para que el Señor envíe a alguien para que los pueda presentarle al Señor, que abran su corazón, puedan aceptar al Señor en su vida y bueno, después que sean sanados, ¿cierto? Lo primordial, digamos, es que puedan llegar al conocimiento de la salvación. Eso es lo principal para nosotros. Estar preparado para poder enfrentar la muerte. Bueno, estábamos hablando sobre lo que era la oración. Vimos algunos temitas con referente a ello, la necesidad que teníamos de orar. Y la verdad que para este tema de la oración no hay una fórmula específica, a pesar que el Señor dio una pauta con lo que es la oración modelo, y de ahí nos tomamos entonces para poder aprender a orar. Y el aprender a orar es como aprender a hablar. Poquito a poco uno va, cuando la guaguita está chiquitita, está recién balbuceando, diciendo algunas palabritas, hasta que llega, ¿cierto?, a hablar parejito. Es por la constancia que hay en ello. Y una necesidad, dijimos que era una necesidad. Jesús necesitaba imperiosamente estar comunicado con su Padre. Una, porque dependía de Él, y otra, que recibía instrucciones específicas de parte de su Padre. Instrucciones que llevó a cabo al pie de la letra. Y eso es muy importante porque es el principio del reino de Dios, es la obediencia. Y dentro de eso está la palabra que dice orad sin cesar. Orad sin cesar. Y orad es una orden, no es un petitorio. Dice orad sin cesar, o sea, orad siempre. Nos está enviando a tener un momento de oración al Señor. Vamos a ver, hoy día vamos a apartarlo para terminar de conversar el tema de la oración. Vamos a ir a Lucas 18, y vamos a leer del versículo 9 al 14, ¿ya? 9 al 14. Así que saquen su Biblia, comiencen a seguirme en la lectura. Y la palabra del Señor dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una linda parábola que vamos a ver este rato. Vamos solamente a ver esta. Ya habíamos visto anteriormente la palabra de la viuda persistente, aquella viuda que iba donde el juez a pedirle que le hiciera juicio, justicia. Iba todos los días a pedirle que hiciera justicia, todos los días, hasta que el juez dijo: ¿sabe qué? Dele lo que está pidiendo esta señora, porque si no va a llegar el momento que me va a hastiar. Entonces, gracias a la insistencia de esa mujer, obtuvo justicia. Entonces aquí ya tenemos dos enseñanzas. La persistencia en la oración es muy importante. No se trata de pedir en un momento, decir: Señor, te pido por esto, ya se lo dejé en las manos del Señor, así que ya me despreocupé. Recordemos que el Señor está constantemente hablando a Él, que debemos clamar constantemente a Él, clamar. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vale decir, el clamor siempre debe estar en los hijos del Señor. Ahora, como le dije, no hay una fórmula de orar, que este me llevará una, este es mejor, este es otra, o voy a buscar las palabras más lindas para decirlas. ¿Cierto? Cuando una guaguita se da a entender, el papá la entiende. Cuando tienen hambre, cuando tiene sueño, cuando hay que cambiarla, se da, se conoce, la podemos conocer de esa manera, porque es un lenguaje que tiene el bebé. Pero a medida que va creciendo no va utilizando el mismo lenguaje, sino que ese lenguaje va siendo cambiado paulatinamente, progresivamente, en la medida que mayor se comunica con su padre. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender entonces de nuestro querido Jesús. Él constantemente estaba en comunicación con su Padre. Y como lo dije el viernes pasado, entre más comunicado estoy, más voy a aprender el lenguaje. Ahora, ¿cuál es la importancia también, aparte de la necesidad de estar ahora siempre? Hay una condición que Jesús tenía y que nosotros hoy también tenemos que aprovechar de conversarla para que también la apliquemos en nuestra vida. Era necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, fuera y estuviera a solas con Dios. Recuerden que ahí cuando decía Jesús se apartaba, se iba lejos y estaba solo. Y a los discípulos lo dejaban en un lugar y él se iba solo a conversar con su Padre. Hay cosas que tenemos que conversar con Dios y tenemos que conversarla en privado, como dice. Y aquel, cierto, que ora en secreto, dice el Señor, lo va a recompensar en público. Dice que esta es una práctica que tenemos que aprender todos. Usted, yo y todos tenemos que aprender de esto. Que necesitamos tener un tiempo solo con el Señor. Es verdad, nosotros oramos todo el día, podemos estar en nuestra mente orando, clamando: Señor, Señor, ten misericordia, todo. Pero en un momento el Señor dice: ¿sabe qué? Mira, para un poquito. Dentro de las 24 horas, para un poquito. A ver, sentémonos a conversar un momento. Necesitamos conversar los dos. Y en esa conversa aprendemos el lenguaje de Dios. Porque ahí estamos a solas con Él. Y ahí usted obviamente va a estar solo. Su gente va a saber que usted está orando. Por eso es que es necesario poner, especialmente, bueno, si estamos viviendo solo, no encerramos nomás. Pero si hay gente en la casa, ¿cierto?,
Bueno, si le anuncia, ¿sabe qué? Voy a estar un tiempo orando en mi dormitorio, no quiero que me moleste. Entonces, además de estar a solas con Dios, estamos enseñándole al resto que está en nuestro círculo a aprender a tener esa intimidad con Dios. A veces queremos hacer todas las cosas muy rápido, queremos hacer las cosas tan rápido que le dejamos anotadito lo que Señor te pido por esto y se acabó y ahí se acabó. Sin embargo, mire, yo pongo un ejemplo. A veces cuando tenemos esa necesidad imperiosa de que el Señor escuche nuestras oraciones, especialmente cuando estamos enfermos. Yo he tenido a mi esposa enferma en años anteriores, ha pasado muchas enfermedades que el Señor la ha sacado, graves, de muerte. Y esos momentos son los momentos de intimidad con Dios, donde aprendemos a escuchar la dirección de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Y vamos a la palabra y el Señor nos muestra una palabra precisa, justo aquella que yo estaba necesitando, porque es la respuesta de Dios a mi petición. Y yo quiero, le converso esta parte para que tengamos esa confianza de encerrarnos en nuestra pieza, orar en secreto. Y lo que oremos en secreto será recompensado en público, dice el Señor. Y en ese orar secreto, bueno, ahí usted puede llorar, usted puede clamar, puede reclamar al Señor, conversar de igual a igual con Él, de tal forma que podamos desarrollar ese lenguaje con Él. Esto nos da a nosotros su confianza, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en Dios. Porque la fe va aumentando en la medida que yo voy escuchando la voz del Señor. Entonces yo les invito a ustedes que hagan ese ejercicio en su día, aparte del devocional, que inclusive puede ser el devocional. Después del devocional usted se queda ahí orando, clamando, dándole la gloria al Señor. Señor, te alabamos, te glorificamos, te doy la gloria, la honra. Tú que lo sostienes todo, que tú que lo sabes todo, Señor. Estoy triste, estoy angustiado, como lo decía David ahí en los Salmos, ¿cierto? Que hemos visto tanto. Estoy angustiado, me siento destrozado. Señor, yo te pido, Señor, que tú me levantes, me fortalezcas. Sin duda que vas a levantarte fortalecido. Ahora, independiente de lo que es la respuesta a la oración, una de las cosas que nosotros tenemos en nosotros es esa desesperación por querer salir de todo esto rápido. Si estamos viviendo una circunstancia difícil, queremos salir rápido de esa circunstancia. Pero es un proceso donde Dios está hablando a nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Que sí nos llama a separarnos. Hay un tiempo que nosotros debemos estar tristes. No te digo que estés feliz y estás viviendo una situación complicada, no. No, nosotros somos personas, somos humanos y nos dolemos, nos lloramos. El Señor nos da ese sentimiento en nosotros. Algunos somos más sentimentales que otros. Y ese sentimiento, como dice la palabra del Señor, echad toda vuestra ansiedad sobre mí. ¿Qué está diciendo? Mira, ven para acá, hijo mío, te dice el Señor. Siéntate aquí conmigo. Ven, pon tu cabeza aquí en mi pecho. Y el Señor te toma y te abraza y te comienza a acariciar. Y tú comienzas a hacer el cariño y tú comienzas a llorar. Y tú puedes llorar, desparrámate llorando ahí en el pecho del Señor, a los pies del Señor, aferrado a los pies del Señor. Y esa es comunión, esa intimidad con Dios. El Señor te promete sacarte de ese lugar, dándote una paz
que solamente Él sabe dar, no como la que el mundo da, sino como la que Dios da. Por eso que es importante esa intimidad allí. A veces decimos las cosas, lo que no hacemos, decimos pero no lo hacemos. Por eso que es importante, queridos, que les converso esta parte súper importante, porque también llega a mi vida, y yo la he vivido muchas veces, esta situación, la de dolor, la de angustia, y puede llegar alguno y decirle, bueno, pero ten fe en el Señor, confía en el Señor. No se trata de confiar o no, se trata que yo estoy viviendo una situación especial en la cual estoy dolido, estoy triste. Sí tengo a mi Señor que Él me consuela, porque es mi consolador. Y Él me toma en sus brazos y me consuela. Y siento ese consuelo del Señor. Yo he estado triste, he pedido al Señor ese consuelo, he recibido, pero sí, inmediatamente ese consuelo de parte de Él. Es hermoso lo que el Señor hace a través de la oración, queridos. Por eso es que no desmayemos. Por eso es que la palabra del Señor, como lo veíamos el viernes pasado, no desmayemos. No nos flaqueemos. Aférrate al Señor. Si tus rodillas comienzan a temblar, que lo que tienes que hacer, arrodillarte y aferrarte de los pies del Señor, o abrazarte del Señor y decirle, Señor, estoy triste, como lo dijo Jesús ahí en el huerto de Getsemaní, cuando estaba a punto, ¿cierto?, de ser entregado para ser crucificado. Y Él le dijo, estoy tan angustiado, tan triste, hasta la muerte. O sea, Jesús mismo se sentía morir en ese momento, porque es un sentimiento que está en nosotros. No lo podemos soslayar, no lo podemos sacar, no puedo poner una máscara y decir, no, si yo estoy feliz, tengo a Cristo en mi corazón y soy feliz. No, el Señor ha dado, dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Y los tiempos que llorar hay que hacerlo a solas con el Señor. Aferrarse al Señor para que Él te dé la paz, la seguridad, la victoria. Hay cosas que no vamos a entender jamás, queridos. Hay cosas que estamos pidiendo y no van a ser como yo las pedí. Son los misterios de Dios. Son los misterios que Dios tiene. Recordemos que todo lo que nos se dé pertenece a Dios. Lo espiritual pertenece a Dios. Lo físico pertenece a nosotros. Yo puedo verlo, yo puedo tener el control sobre las cosas que veo, pero Dios tiene las cosas sobre las cosas que no vemos. Y a veces no entendemos, y tal vez nunca vamos a entender en esta tierra. Y cuando estemos cara a cara con el Señor, vamos a entender muchas cosas, porque nuestra mente no es la mente del Señor. Nuestra mente es muy infinita, no alcanza a entender los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y es por eso que yo les invito a que tengamos ese momento, esa comunión con Dios ahí encerradito en nuestra pieza. Llore, clame por la gente. Yo les pido ahora, y les comento todo esto porque ustedes saben, tenemos a Claudito, nuestro sobrino. El tema no es fácil de llevar, como papá, como mamá. Y nadie entiende eso. Solo entiende aquel que está viviendo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Orar por ellos para que el Señor les dé la paz, les dé la seguridad. Pero no podemos decir, ¿sabe qué? No se aflijan, no lloren, no, si se tienen que afligir porque están viviendo una situación complicada, que depende del Señor, pero nosotros somos humanos. Y en la sabiduría de Dios, Él va a tratar nuestras vidas en la medida que estemos entregados a las manos de Él. Importante, importantísimo poder llevar nuestra oración ahí en ese cuartito, queridos. Yo le iba a hablar de otro tema hoy. Iba a hablar de la parábola del fariseo y el publicano, ¿cierto? El Señor no le interesan esas oraciones abultadas, con palabras rebuscadas,
porque el Señor ve el corazón del hombre. Y Él lo que quiere saber es que tú clames a Él como el Todopoderoso. No hay otra cosa más en la que podamos confiar más que en Dios. Y cuando ponemos la situación en las manos del Señor, Él toma el mando. A veces tenemos que dejarle, Señor, te entregamos, Señor, toma, eso es tuyo. Yo ya no quiero llevar este peso, no quiero llevar esta angustia, Señor. Tómala tú, te la dejo a ti. Y cuando nos abrazamos del Señor, le dejamos esa carga para que Él la lleve, porque Él murió por nosotros. Y no solamente para salvarnos, sino para llevar nuestras enfermedades a la cruz de Cristo. Las enfermedades son resultado del reino de Satanás. Muchos pueden decir, digamos, ¿por qué hay tantas enfermedades? Es la causa de la desobediencia del hombre. Son consecuencias provocadas por nosotros mismos. Pero grande es Jehová, que no nos dejará solos. Él es nuestro libertador, nuestro pronto auxilio para sacarnos de las tribulaciones. En el Lucas 18 habla de la parábola del fariseo y publicano, que se refería a dos personajes. Los publicanos eran personas que no eran queridas por el pueblo de Israel porque eran personas corruptas. Ellos se hacían ricos recaudando impuestos. Se supone, digamos, que cobraban impuestos para el país, pero también cobraban para ellos. Entonces era muy corrupto, era muy mal visto. Entonces cuenta la historia de este fariseo y el otro el publicano, ¿cierto? El fariseo oraba, decía, mira, aquí dice la palabra, que el fariseo oraba, dice, el fariseo se puso a orar, dice consigo mismo, oh Dios, dice, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Bueno, no estaba hablando con Dios, estaba hablando consigo mismo. Estaba hablando consigo mismo porque él se mostraba a él como era. Oiga, yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Se la vamos a leer de nuevo aquí en la Biblia para que lo tengamos, la parábola de los fariseos del puerto. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. ¿Se da cuenta la diferencia de las 2 oraciones? Por eso se nos escucha la palabrería. Dice que se humilla, dice, termina el versículo aquí, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Querido, debemos humillarnos ante Dios. Humillarse significa, es como tirarse al suelo, a sus pies, a decirle, Señor, yo no sé propicio, Señor, a mí pecador. Te entrego, Señor, esta petición. No vale la palabra bonita. Por eso que yo les invito, queridos, no quiero entrar más en el tema, pero yo les invito a que podamos orar. Les pido que oremos. Les pido que oremos. Necesitamos imperiosamente orar
Ahora, el mandato de Dios es que oremos. El resultado es del Señor, no es mío. Ahora, no se ponga triste si las cosas no salen como yo quiero, porque Dios mira lo mejor para nosotros. Y como dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito que hemos sido llamados. Si tú has sido llamado, o te están llamando ahora, o estás recibiendo al Señor ahora, abre tu corazón y reciba al Señor en tu vida, para que Él pueda también actuar en tu vida. Entonces, de ahí para adelante, las cosas que nos sucedan son para algo positivo. Y eso es lo que debemos descubrir en la intimidad con Dios. Busque al Señor mientras puede ser hallado, llamándolo en cuanto esté cercano. Les invito a que oremos al Señor para que podamos entender esta intimidad con Dios. Y yo le invito a que comiencen a practicar desde hoy. Váyase 10 minutos, 15 minutos ahí a ese cuarto, enciérrese en su pieza con llave, ponga un letrerito ahí, ocupada, estoy orando, no me molesten. Y todos sabrán. Y además estarás enseñando al resto de tu familia de que la intimidad con Dios es una cita muy especial. Les invito a orar. Amado Jesús, estamos en tu presencia en este momento, Padre. Señor, pidiéndote que nos enseñes, Señor, que nos enseñes a orar, que nos enseñe a tener esa intimidad contigo, a conocerte, a buscarte cada día más, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por aquellos que están afligidos, que están angustiados, Señor, que tú les fortalezcas, Señor, les refuerces, Señor, les des nueva fuerza, Padre amado, les levante, Padre Santo, de ese lugar, Padre mío, que den la paz que tú sabes dar, Padre amado, que nos enseñe la justicia y la gracia, Padre Santo. Te alabamos, Señor Jesús, te honramos, Padre. Te dejamos a toda esta congregación, Señor, que está escuchando, a todas estas personas, estas familias que están escuchando. Te pido que toques su corazón, Padre amado, para que puedan buscar esa intimidad contigo, que es lo único que nos va a llevar a la vida eterna, a la salvación, a la inteligencia, a la sabiduría, Señor, y a la obediencia. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y veremos si mañana retomamos lo que son los salmos. Tu palabra es una